Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede, gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o el Internet, el propósito es traer un mensaje con aliento a la vida de los oyentes. Un mensaje que nos recuerde las promesas que el Señor dejó en su palabra y que nos dé directrices para el diario vivir. Y hoy tengo una visita desde La Paz, Bolivia. Tengo a la hermana licenciada Eunice Zárate, quien hoy nos estará compartiendo una valiosa y edificante palabra y testimonio del Señor. Gracias por acompañarnos, hermana Eunice. Gracias también por invitarme a esta entrevista, Rosenberg. Bueno, y yo he invitado a la hermana Eunice porque ya con ella hemos tenido un programa de radio hace un tiempo y sobre un tema muy fascinante. Hace casi 50 años se cumplió o se cumplirán algo grande que pasó en el país de Bolivia y que impactó a las naciones, incluso Colombia, que fue un avivamiento, algo que era muy desconocido hace 50 años, algo que era muy raro en estas latitudes, pero Dios usó a un joven boliviano, a un joven de 19 años llamado Julio César Ruibal. Y la hermana Eunice es testigo de este avivamiento. Ella incluso escribió este libro, Así lo prometió. Es un libro que narra las experiencias con carácter objetivo, muy bueno, me gustó esa parte, narra lo bueno, narra lo que no es tan bueno, pero que nos enseña. La Biblia está llena de testimonios, la Biblia está llena de narrativa, aprendemos aún de las experiencias, de los instrumentos de Dios. Por eso vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Dios ha sido muy sincero al exponer lo que hacían sus siervos, lo que hacían sus siervas, para que nosotros hoy podamos aprender de ellos. Entonces la hermana Eunice nos va a estar compartiendo de esta historia y yo voy a estar compartiendo imágenes de lo que sucedió en ese evento grandioso. Y esta es una portada de un periódico llamado Hoy y nos dice 20,000 personas escucharon predica y nos habla de Julio César Rival, de su vida, de milagros que pasaron. Nuevamente les recuerdo, esto ocurrió en el año 1972, hace casi 50 años. Hoy en día podemos decir que esto es normal, que este número es pequeño. Hoy en día pueden decir, no, con mi pastor se reúne más gente, pero yo le quiero recordar, hace 50 años ocurrió esto. Hermana Eunice, empecemos con esta fascinante historia, este fascinante viaje que vamos a tener hoy con la ayuda del Señor. ¿Quién era Julio César Rival? Cuéntenos un poco de su trasfondo. Ya dije un poquito que era un joven, pero cuéntenos un poquito quién era él antes de ver esto. Bueno, lo que se sabe de Julio César Ruibal, él un joven boliviano, como cualquier joven con muchos deseos, inquietudes en su vida, de satisfacer su necesidad, que en ese momento no comprendía que era una necesidad de Dios en su vida, pero necesidad espiritual. Entonces él estuvo con temas de... Él había tenido grupos de amigos con los cuales hacía yoga y meditación, ese tipo de cosas. Y luego él se fue a Estados Unidos ya para estudiar. Y según se ve, él se graduó con honores allá en Estados Unidos e ingresó a la universidad a estudiar medicina. Él siguió con los temas estos de yoga, tenía sus grupos donde enseñaba esto. Pero llegó el día en el cual él realmente tuvo un encuentro con Dios. En ese sentido, él se encontró con una persona cristiana que le invitó a unos cultos de Catherine Kuhlman, y es ahí donde él recibió al Señor y también empezó a ser utilizado. Él apenas tenía, cuando él se convirtió, ha debido tener como 18 años, ¿no?
porque él se convirtió más o menos unos meses antes, a ver, fue el año 72, ¿no? O antes de marzo, ¿no? Una vez que él se convirtió, el Señor desde los primeros días de él haber conocido al Señor, fue utilizado y él tuvo una fe sencilla. Cuando él llegó a ese auditorio donde estaba Kathryn Kuhlman, él llegó a una reunión, como todos van y todos iban, pues buscando también sanidades, cosas que había por la predicación de ella. Él quedó afuera, en la puerta, porque ahí habían cerrado, porque claro, ya se llenó y había un montón de gente afuera. Entonces, él dijo que no había problema en que también ellos podían orar ahí, ¿no? Él dijo, el que quiera, ore, porque ustedes no han venido a ver a Kathryn Kuhlman, han venido por el Señor. Él lo interpretó así, ¿no? Obviamente la gente estaba ahí, deseosa, ansiosa, necesitada. Entonces, él ahí en la puerta, ahí afuera, oró por las personas, siendo un creyente nuevo, y hubieron sanidades, ¿no? Ese fue, digamos, un punto de inicio, pero él nunca se atribuyó gloria alguna, ¿no? Él siempre puso a Dios en su vida, y él consideró que lo que él estaba haciendo, bueno, que era en suma era Dios, ¿no? Era el Señor, él nada más se había atrevido a orar. Bueno, ya después vino el tema de cómo fue enviado. Correcto. Me parece un buen punto este de comienzo porque vamos a hablar de alguien que no era cristiano de papá, no era hijo de pastor, no es que de pequeño la abuelita lo llevaba a la iglesia en un país católico, fue alguien a quien soberanamente Dios seleccionó. Es más, la hermana Eunice nos comenta que él era maestro de yoga, era maestro de religiones orientales, o sea, él estaba en la búsqueda de algo, como todos nosotros, pero Dios decidió escogerlo y eso nos tiene que dar esperanza a nosotros. A veces pensamos de que si no cultivamos la fe en nuestros hijos desde pequeños, porque es algo que hay que hacer, nunca Dios los puede alcanzar. No, Dios puede escoger a quien sea en el momento menos esperado. Y este es el ejemplo de Julio César Rival. Yo sé que vamos a estar hablando de él porque hay un testimonio de vida, es una biografía, como si estuviéramos analizando los que están en la Biblia, pero al fin y al cabo aquí el crédito, como ya vamos a hablar, es de Dios, la obra que él hizo. Y cuéntanos, hermana, entonces él conoció al Señor, él comenzó a darse cuenta de que Dios lo estaba usando, porque dígame, ¿quién ha ido a una campaña de milagros y se queda en la puerta y se pone a hacer milagros? Bueno, guiado por Dios, igual que adentro, este joven lo hizo. Y obviamente eso fue una señal para él darse cuenta de que había un llamado, ¿cierto, hermana? Continúe usted. Claro, en realidad él inicialmente no se daba cuenta de lo que estaba pasando y lo que estaba viviendo. Lo único que sí sabía que Dios era real, que él había llenado su corazón y era que él estaba viviendo una nueva vida en el Señor. De eso estaba consciente. Lo otro vino con, bueno, situaciones ya en las que él ya fue a reuniones, que le invitaron, inclusive una de las primeras que fue hasta lo liberaron, en fin, ¿no? Pero luego la gente venía con visiones de Dios, con palabra de Dios y le decía, yo lo he visto a usted predicando a multitudes, yo lo he visto a usted en estadios, ¿no? Entonces había ya palabra de Dios que empezó Dios a mostrarle, pero bueno, él simplemente creyó. Inicialmente esos primeros meses parece que estuvo un poco relacionado con gente carismática y así, que Dios permitió que él tenga esa relación para acercarse con el Evangelio y tener esa apertura hacia también todas las personas, ¿no?
Y con ese llamado, o sea, él estaba consciente de que era un llamado para su vida, él lo asumió así. Y es así como que llega el momento en que él dice que Dios bueno, le llama a Bolivia. Y por eso él regresa a Bolivia, ¿no? Más o menos en agosto del 72, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, el razonamiento que hacemos todos, ¿no? O sea, él se da cuenta, bueno, que es, no sé si él pensó que era evangélico, pero sí pensó que por ese lado podían apoyarle. Y de esa manera es que se acerca a un pastor, a una iglesia, y le dicen todo lo que Dios iba a hacer, todo lo que él pensaba, ¿no? Que él iba a predicar en los estadios, etcétera, ¿no? Y bueno, el pastor le escucha y le dice, bueno, le invita a que pueda compartir en la reunión, en una reunión que iban a tener. Y cuando estaban bueno, en la casa de este pastor, vienen personas, viene una señora que creo era la secretaria, y como Julio lo que hacía era orar, ¿no? O sea, él andaba en una nube con el Señor, era su vida, era el Señor, era una relación hermosa, tan cálida con Dios. Él decía, bueno, vamos a orar, ¿no? Entonces, yo imagino que ha sido de esa manera que se ha puesto a orar y se manifestaron demonios en esa señora. Y pues, ¿no? Hubo liberación y creo que hasta vomitó la señora. O sea, fue una manifestación muy fuerte y tal vez muy dura para estas personas de esa iglesia, a ese pastor, que bueno, finalmente Julio se fue y después el pastor le llamó y le dijo que ya no vaya, que no lo iban a recibir en su iglesia, que ya no iba a compartir porque consideraban que no era de Dios lo Claro. que él estaba haciendo. Bueno, O sea, es interesante porque Jesús fue rechazado aún por la clase religiosa. Y Jesús tuvo claro, que llegar a las personas normales, ¿no? Y a Julio César le pasó algo parecido. La iglesia no lo aceptó. sí, sí, o sea, pero Dios permitió esa circunstancia para que él se dirija, o sea, para que él no entre al mundo evangélico, sino se dirija a su propia gente, vale decir, todos los amigos que él tenía, conocidos, etcétera, porque parece que él era muy amiguero y conocía gente, empezó a invitar a sus amigos, a uno, al otro, y ahí es donde empezó, ¿no? Jóvenes El todos. evangelio, ahí, con sus amigos, con sus conocidos, con los que eran muy cercanos a él primero, después los amigos de los amigos, algún familiar, el otro, y Dios añadiendo, ¿no? Y en realidad, ¿qué estaba pasando? O sea, estaba dándose un despertar espiritual, pero promovido por el Señor, Dios mismo, el Espíritu Santo obrando. Hay que Porque ahí, recordar, hermana, hay que recordar que Latinoamérica, o sea, todos los países de Latinoamérica, pues hemos sido católicos, o sea, las naciones, por centenas de años, o sea, más, entonces, él venía a un país católico. Entonces, por eso es muy importante hacer esta aclaración, porque las raíces católicas, pues obviamente, estaban muy bien afirmadas y había un plan de Dios de que él no se fuera por la línea, digamos, tradicional de la iglesia, porque tal vez no iba podido llegar a toda esa multitud de gente católica, ¿sí? Y por ser un joven, ¿cierto, hermana? Pues obviamente él era más relajado, más descomplicado, no tenía esas limitantes que a veces doctrinales que podemos tener evangélicos con los de otra confesión, ¿cierto, hermana? sí, sí, sin duda, él era un creyente nuevo que podría considerarse neófito en sentido de que, bueno, él no ha tenido un entrenamiento previo, cursos para misionero o para evangelista, no tenía nada. ¿Y él qué decía después de eso? Él decía, bueno, mi instituto bíblico,
ha sido el Señor. Ha sido pasar horas con Dios, ha sido orar y la palabra del Señor. O sea, la Biblia, la lectura de la Biblia, la oración. De este hombre se sabe que oraba mucho. O sea, él se encerraba a orar, podía orar 8 horas o qué sé yo, pero él estaba plenamente en comunión con Dios, ¿no? Entonces, era el Señor el que le enseñaba las cosas, ¿no? O sea, él lo tomaba así y él textualmente, o sea, él lo que él sentía, lo que él recibía, decía, bueno, el Señor me ha dicho esto o este otro, ¿no? Eso era importante. Y bueno, entonces comenzó él sus campañas de ganar personas para Cristo, de presentarles a Jesús. Él no los invitaba a una iglesia, porque no tenía no había establecido ningún local, por decir así. Entonces comenzó a hacer células, ¿cierto, hermana? Células a visitar familias. En realidad, ese fue no sé si decir un error de ese tiempo, pero justamente por el hecho de que no había digamos, una estructura, digamos, ya definida, existente, en la cual se puedan acoger y pueda haber toda esa dirección para las personas. Entonces, lo que hay ahora en las campañas habituales, ¿no? Que se hacen las campañas y los sugieres y los papelitos y hacen las listas y anotan direcciones. No había nada de eso. Entonces, lo que sí había, el Señor moviéndose, obrando el Señor con su Espíritu Santo, y lo que él hacía era predicar. Y luego las personas que se convertían, los que se convirtieron los allegados a él, porque la cosa empezó en casas, en familias, en la familia de un amigo, de otro. Empezaron ahí, en sus casas de ellos. Se reunieron, trajeron a los unos, los otros venían. Todos los días había reuniones, ¿no? Y se manifestaba el Señor. Y las personas venían los amigos, hasta inclusive conociéndolo a él antes, decían, no, él, ¿no? Pero ya cuando veían, simplemente se rendían al Señor. Entonces, ¿qué pasaba? Como él oraba y era un hombre de oración, de búsqueda de Dios, esa era la forma de trabajar de él, ¿no? O sea, él no enfatizaba en el mensaje, digamos, en la predicación, digamos, si bien lo hacía, pero oraba por la gente, ¿no? Oraba, imponía manos, ¿no? Oraba por unos, oraba por otros, dice que oraba incluso con las manos cruzadas por uno, por otro. O sea, oraba y ocurrían cosas, ocurrían sanidades, milagros, ocurría liberación, o simplemente llenura del Espíritu Santo, ¿no? La gente recibía al Señor y de pronto era como que se derretían, se caían ahí y quedaban hablando en lenguas, ¿no? Y él oraba, hablaba de mensajes sencillos y luego oraba. Entonces, y se producían los milagros, o sea, las señales que dice la palabra, ¿no? Me gusta mucho en su libro, hermana. Él también se le abrieron las iglesias católicas, debido a que él conocía a un sacerdote, me acuerdo. Yo viví en Bolivia y por eso es que esa historia me suena muy conocida, en Calacoto. Cuéntenos un poco de esa parte, porque eso es algo muy asombroso lo que pasó. Sí, porque de estos jóvenes, como decía, él hizo a los que, bueno, le ayudaban. Él decía, bueno, me han invitado a tal lugar, ahora anda tú, y a este otro anda vos, y yo voy a ir al otro. Así los iba ya distribuyendo, y ya nuevitos, todos eran nuevos, y ellos iban, oraban, bueno, hablaban, iban con su guitarrita, cantaban, hablaban a la gente se convertía, así, bonito, oraban todo. El problema era que no había dónde acoger a la gente y dónde rescatar a esas personas para discipular y para que ingresen a una iglesia. Y luego, en el tema bueno, estos hermanos antiguos que con los años luego algunos de ellos han llegado a tener incluso congregaciones,
que se fueron convirtiendo en esos primeros meses del 72, entre septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 72, ¿no? Las predicaciones del estadio fueron el 73 en enero. Entonces, en 1972, que se convirtió también, bueno, estos hermanos, uno de ellos fue el hermano Toto Salcedo, ¿no? Y este hermano, cuando se convirtió, fue de una manera tan linda, bueno, tan bonita, porque él quedó embriagado del espíritu y habló lenguas y etcétera, ¿no? Y no podía parar, en fin. Él había ido después, no entendía qué le estaba pasando. Entonces, de esa manera como vivía en San Miguel, fue a la iglesia de San Miguel y lo buscó al cura de ahí para confesarse, ¿no? Me tengo que confesar. Entonces se fue a confesar y el sacerdote le dijo, no, pero a ver un ratito, sal, porque estaban dentro del confesionario. Sal un ratito, le dice, ¿no? ¿Cómo es? No, no corresponde, digamos, a algo de confesar en ese sentido, sino lo que a Toto le estaba pasando era que había tenido una experiencia con Dios y eso era algo que en él estaba fluyendo de una forma tan fuerte que no sabía ni siquiera lo que le estaba pasando, pero era muy fuerte. Y empezó a hablarle a este sacerdote que había sido, él lo refiere como Nino Marsoli, que era de esta iglesia. Y eso también, según se dice, se convirtió al Señor. O sea, fue también ganado por el Señor, por el Evangelio en ese momento. Y él dijo, él abrió la iglesia católica para que se reúnan los hermanos, ¿no? Y claro, luego se fueron al salón parroquial que era detrás, ¿no? Pero ahí, ¿no? Y ahí también confluyeron varios sacerdotes y personas, ¿no? Cosa de que llegó un momento más adelante en que inclusive hubo una reunión con evangélicos y estos católicos, donde a los jóvenes les preguntaron sobre la fe, ¿no? Y ellos testificaron sobre lo que Dios estaba haciendo. Pero si bien hubo un momento de acercamiento, después ya, digamos, la parte católica llamaron la atención a ese sacerdote y no le permitieron que continúe Claro. con los hermanos, ¿no? Pero de todos sí nos muestra que Dios abrió puertas hasta de la Iglesia Católica, porque este movimiento que se estaba iniciando a través de Julio César Rival era de Dios. No fue obra de un ministerio de hombre, fue obra del ministerio del Espíritu Santo. Bueno, hermana, comenzó a avanzar la fama de Julio César, comenzaron a haber más personas enterándose de los milagros que estaban ocurriendo y en La Paz. Estamos todavía en La Paz, pero Julio César estaba interesado en alquilar el estadio y porque quería hacer un evento mucho más grande, pero obviamente él no tenía el dinero, pero él comenzó a cotizar. Cuéntenos un poquito de eso y ahorita presentamos un video. Cuéntenos un poco de esto antes de presentar el video. Ajá. Lo que pasa es que él estaba consciente de lo que Dios le había hablado, ¿no? De que él iba a predicar en estadio. Entonces él dijo, bueno, si es el estadio voy a necesitar amplificación. Y de esa manera él buscó hacer una cotización para la amplificación, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuánto me va a costar porque yo voy a predicar en el estadio? Y va a ese empresario que tenía, bueno, que estaba con esos temas, ¿no? Y él le hace una cotización incluso 3 veces más cara de lo que Era era. Toto, fue Toto Porque el que hizo decía, la cotización. exacto, así es, el empresario resultó ser Toto, ¿no? Pero le dijo, bueno, yo quiero probar el producto, quiero ver qué es, ¿no? Porque Julio le dijo, el que está conmigo tiene mucho más de lo que se pueda necesitar. Entonces le hizo una cotización así. Pero bueno, y ya se convirtió, en fin. Pero ¿qué pasó en el interín? Él tenía que predicar en los estadios y esa era la visión, eso era lo que Dios le había hablado
y le había prometido. Ah, Entonces él dijo, bueno, haré algo. O sea, es lo que todos decimos, bueno, haré, pues, ¿no? O sea, me moveré, digamos, ¿no? Entonces él fue a Estados Unidos, como él ya conocía, él sabía, etcétera, pensando en tener alguna ayuda. Entonces él dijo, voy a recolectar, ir a buscar ayuda, ¿no? Porque para el estadio, imagínense, ¿no? claro. Entonces se fue a Estados Unidos y se cerraron todas las puertas, ¿no? O sea, a veces dice, ah, no, yo voy a buscar, voy a hacer coleta, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Se cerraron todas las puertas. Entonces ahí es Porque, donde él se metió a orar, se encerró a orar y dijo, Señor, ¿no? Habló con Dios. Y ahí es donde Dios le dijo, vuelve a Bolivia, porque yo lo haré a mi manera. Eso es amén. algo muy precioso, es algo que Ah, realmente a nosotros nos tiene que motivar en nuestra vida a buscar al Señor y buscar que Él haga las cosas y no aso, nosotros. Y el Señor amén. nos dice, bueno, anda por este lado, estará bien, ¿no? Pero generalmente hacemos así, bueno, como hay que hacer esto, entonces yo tengo que hacer el otro, ¿no? O sea, yo haré estos pasos, pero la palabra dice, encomienda a Jehová tu camino. Entonces, Julio lo que hizo fue buscarle a Dios y Dios le respondió de esa manera y él, de forma sencilla, se regresó nomás, ¿no? Se volvió a Bolivia sin un peso. Y pasó Bendito sea el algo, Señor. y pasó algo. Quiero mostrar un poquito de un video, precisamente de Catherine Ya. Kuhlman, hablando de Julio César Rival. Acordémonos que ellos no se conocían. Ella era una predicadora, él estaba en el público, pero ella se enteró de lo que A estaba causa de pasando. ella, él conoció al Señor. Claro. En una predicación de ella, conoció al Señor. Entonces, permitemos un poquito de este video y va a ser la introducción a lo que la hermana. When I was in New York City, someone gave me this. Its headlines: Holy Spirit outpoured in Bolivia. The president of Bolivia saved. This has just happened. The president's wife of Bolivia has just been healed by the power of God. I have pictures that were given to me 1 week ago in Miami, Florida. The whole government is backing this young Bolivian, as thousands upon thousands today, this very hour I'm speaking to you, are being saved by the power of God. Here is an actual picture. Bueno, aquí nos muestra algo que pasó. Si él regresó sin un peso, Julio César regresó sin un peso, ¿cómo hizo para tener el estadio? Cuéntenos, hermana, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo Dios? Bueno, pues ahí ocurrió que entre todas las cosas, porque él básicamente estuvo dedicado a tiempo completo, ¿no? O sea, en realidad eso es lo que vemos ahora. Él simplemente estuvo ahí todos los días, bueno, lo requerían para orar, etcétera, iba a un lado, al otro. Y en una de esas le dicen que vaya a orar por un enfermo en el Hospital Obrero, que es uno de los, bueno, en ese momento era uno de los más grandes de la ciudad, de La Paz. Entonces él va con un hermano y le dice, Julio le dice, lo que me preocupa es que no vayan a creer que yo soy un mago o algo así. No, no, no. Ellos saben que tú vas a orar por él, ¿no? Entonces él entra y ora por este que había sido un militar, ¿no? Ora y resulta que él había tenido un accidente que lo estaba dejando paralítico, que él ya no iba, ya le dieron los médicos el diagnóstico, que ya no iba a poder caminar y no tenía ya sensibilidad en las piernas, peor en los dedos, o sea, ya estaba postrado en la cama, ¿no? Entonces, él se pone a orar por él. Y ahí una de las personas que estaban ahí también en la habitación, no sé si era la esposa, le dice, Guido, estás moviendo los dedos.
o sea, sus dedos de sus pies. Estás moviendo los dedos, Guido, estás moviendo. Entonces el otro dice que empezó a mover los dedos y después empezó, se incorporó y se agarró del triángulo. Hay un triángulo que les ponen a estos enfermos para que se levanten. Se agarró de eso y empezó nomás, ya se levantó y así, ¿no? A caminar. Y ahí estalló tremendo milagro. Se armó, dicen, bueno, una cosa muy tremenda ahí en la sala del hospital. Vinieron las enfermeras, que el médico, que los médicos, en fin, ¿no? Fue algo grande ahí y él nada más, Julio, bueno, tranquilo, se salió, ¿no? Se fue nomás él. Pero a los pocos días lo buscaron en el automóvil del presidente de la República, ¿no? Lo mandaron a buscar para que hable con él. Entonces lo llevaron y él fue. Y ahí es donde testificó al Señor, al presidente, ¿no? Pero el presidente, ¿por qué lo había llamado? Porque él dice, o sea, él sabía cómo estaba ese su dignatario de Estado, que era uno de sus ministros. Él sabía a qué punto había llegado el problema que él tenía y también la sanidad que él tuvo, la magnitud de esa sanidad. Entonces esa fue una oportunidad que tuvo Julio para predicarle cara a cara al presidente, y además dice que estaba la esposa, y ambos, y oró por ellos, oró con ellos, ambos recibieron al Señor, se arrodillaron con él, oraron. Y al finalizar, el presidente le dijo, ¿qué puedo hacer por usted? Y él dijo, por mí nada. Pero, señor presidente, permita que el evangelio sea predicado en Bolivia. Entonces, de esa manera es que él solicita el estadio, solicita que se pueda inclusive por la televisión transmitir, en fin. Y nada más el presidente dice, sí, ¿no? Usted comuníquese con tal persona, le dice, bueno, eso, y además le hace asignar un edecán, un guardaespaldas a este Julio para que lo acompañe. Y de esa manera, por instrucción del presidente, se abren las puertas para la predicación, así abiertas, sin un centavo, ¿no? A la manera de Dios. A la manera de Dios. O sea, él dijo, yo lo haré a mi manera. Y Julio le creyó. Ahí está el punto, porque Dios puede hablar, pero nosotros tenemos que creer. El creyente tiene nomás que creer. Y bueno, así fue con Julio, ¿no? Que llegó ahí, como se ven las imágenes, eran multitudes de multitudes, pues ahí para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, hay, ojo que también, realmente fue un mover solamente de Dios. Y de sobrenatural. No fue natural, no fue programado, no fue, bueno, yo estoy haciendo la voluntad de Dios y así, y haré esto, el otro. El Señor hizo todo ahí, todo, absolutamente la gloria es para Él, ¿no? La gloria es para Dios porque la manera como le entregó los medios de comunicación. Hoy en día podemos decir es fácil, por YouTube es fácil, pero no, estamos hablando hace 48 años, 49 años donde solamente el control lo tenía, era muy caro, muy costoso, salir en la radio, ¿qué decir de la televisión? Y Dios se la entrega así, gratis, porque este plan era de Dios. Ese plan no era de un hombre, no era de Julio César, era de Dios. Y mire qué bendición tan grande. Hermana, yo me salté algo. Usted escribió el libro, Así lo prometió. ¿Por qué el título Así lo prometió? Nos saltamos esa parte. Cuéntanos un poco. Sí. Lo que pasa es que como el Señor había dado esa palabra de que Él iba a predicar a las multitudes y se iba a llenar los estadios, etcétera. Entonces, eran promesas de Dios, ¿no? Entonces, cuando empezó, y Él les hablaba a los hermanos recién convertidos, a los que después fueron llamados los diáconos de Ruibal, Él les hablaba y les decía que iban a ocurrir estas cosas, que se iban a llenar, etcétera, los estadios, etcétera. Ellos, bueno, felices nomás le escuchaban y así.
pero empezó a crecer. Entonces, cuando hubo una primera oficina que ellos tuvieron, dice que le pusieron Así lo prometió, ¿no? Y entonces, cuando hubieron los programas de radio, que tampoco él es que, digamos, lo hubiera procurado si no le dieron, se llamaron Así lo prometió. Pero el tema era de Así lo prometió, porque el Señor lo prometió, o sea, no fue una persona, no fue, digamos, la voluntad de alguien de hacer. No está mal tener voluntad para hacer cosas para el Señor, no está mal. Pero en este caso era que Dios mismo le había prometido. Entonces, por eso era él, Así lo prometió. ¿Quién lo prometió? Dios, el Señor. Entonces, Fiel a sus promesas. Por eso es que... A causa de eso, Así lo prometió. Y por eso el libro también se llama Así lo prometió, porque es el Señor. O sea, ya no es, digamos, el rival o qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, lo que hay que ver de él es que este hombre ha sido tenaz, ¿no? Ha sido muy, en ese tiempo ha sido totalmente consagrado al Señor. O sea, vale decir, ha buscado a Dios, ha buscado con todo su corazón y no solo eso, le ha creído. Le ha creído. Hermana, entonces se abren los medios de comunicación, se abren los estadios para que este joven, acompañado por sus jóvenes recién convertidos, los diáconos, lleven el mensaje de Dios, le proveen hasta aviones porque tenía que moverse no solo en La Paz, predicó en La Paz. Vemos fotos de, vuelvo y les digo, de hace 48, 49 años. Hoy en día puede ser muy normal, porque ha crecido el evangelio, pero estamos hablando de un tiempo en que no era así. Dios provee toda la estructura y obviamente comienza a haber un avivamiento. Cuéntenos características de este avivamiento, hermana, porque yo tengo una que me encanta mucho. Las Biblias se acabaron en Bolivia. ¿Sí o no fue así, hermana, que tuvieron que pedir Biblias de Paraguay, Biblias de los países vecinos, porque la gente estaba hambrienta de la palabra de Dios? Esa es una señal de un genuino avivamiento. Sí, o sea, como decía al principio, lo que hacía Julio lo transmitía también a los que estaban cerca de él. Vale decir, orar, leer la palabra, estar reunidos. Cuando están reunidos, cantar al Señor, empezaron a nacer composiciones propias, ¿no? De pronto era inspiración de este Julio, de otros hermanos, en fin, ¿no? Porque, bueno, pues la guitarrita, el otro sabía, el otro, bueno, ¿no? Entonces cantaban al Señor y componían canciones de ellos, o sea que el Señor les había inspirado y eso cantaban los hermanos y era reunirse y un montón de gente, o sea, fíjense, dense cuenta, es como que estamos en una casa, en un living, y empiezan a llegar, y unos y otros, y se llena nuestro living, ¿no? 20, 30, 40, en fin, ¿no? Era así. O sea, venían unos y luego otros y luego otros. O sea, había sanidades, había milagros, pero también había, o sea, derramamiento del Espíritu. O sea, era una como que disposición en las personas de recibir la palabra, ¿no? Y él hablaba y él tenía mucho amor cuando hablaba. Ahora, los hermanos, ¿qué hacían? Los hermanos lo mismo, pues. Entonces buscaban orar, leían la palabra un poquito, cantaban, oraban, o sea, eso, ¿no? Y lo imitaban a Julio en ese sentido, ¿no? Entonces, en la búsqueda del Señor. Pero el Señor es el que derramó el Espíritu Santo y las personas fueron receptivas, digamos, ¿no? Porque en el derramamiento no era solamente que hubieron sanidades, ¿no? Sino que muchas vidas se entregaron al Señor. O sea, era arrepentimiento, era la predicación, el arrepentimiento para perdón de pecados y era vida nueva, o sea, se cumplía lo que la palabra dice. Entonces, ¿qué pasaba el momento en que las personas se rendían al Señor? Muchas de ellas necesitaban liberación. Y ocurría eso, que también está escrito en la palabra, en mi nombre echarán fuera demonios, en fin, ¿no? Entonces, eso ha ocurrido.
eso me llama la atención porque eso como que ya no hay, ¿no? Las Como que ya no ocurre. señales, Y otros sí, hasta dicen, no, 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 eso era de la iglesia primitiva de esos tiempos. Y no, eso ha ocurrido claro. aquí en Bolivia, en nosotros, en la gente, que alguna vez esporádicamente alguien de pronto cuenta de alguna liberación, digamos, ¿no? Pero eso ha sido atributo de Dios, o sea, en su soberanía y también su obra, pues si una persona necesitaba liberación y a causa de la presencia de Dios, Fue tan, de, fue tan, de, de poníamos en las plazas, por ejemplo. No había precisamente casas o más casas que las dos primeras que hubo al principio para el julio, no había. Entonces, plazas, una plaza, otra plaza, las plazas, ¿no? Así, afuera, en la calle, eran las reuniones de los jóvenes, ¿no? hermana, este avivamiento obviamente impactó, empezó con sus amigos, empezó con otros barrios, se fue extendiendo a La Paz, comenzó a contagiar como el virus, pero un virus bueno, a toda una nación. Y ellos sabían que era un jovencito, porque ahí lo podemos ver con corbata y todo, pero era un jovencito, tenía 19 años, 20 años, cumpliría ahí, y comenzó a crecer la cantidad de pueblo creyente. No había iglesias, hasta esa altura Julio no estableció ninguna congregación, él estaba interesado era en evangelizar. Ese era el propósito y el plan inicial de Dios. Pero comenzaron a invitarlo a Julio César a otras naciones. Cuéntanos un poco de eso, porque este evangelio, este avivamiento se comenzó a hacer famoso. Hasta tuvo invitaciones de Israel de que participaran en eventos, me acuerdo. Cuéntanos un poco más de cómo fue extendiéndose eso. Claro, o sea, cuando estalló el avivamiento en Bolivia, obviamente hubo una cobertura de prensa que ya dijimos no fue ni pagada ni nada, simplemente era el interés por la noticia de los periodistas, periódicos, radios, tenía programas de radio, cadena radial para transmitir los mensajes, y esa cadena no era que se procuró él, sino era el interés de los medios de transmitir lo que él estaba diciendo. Entonces, llegó no solo a este nivel, sino a nivel internacional. Y de esa manera es que él empezó a recibir muchas cartas. Ustedes saben, en ese tiempo, no, ahora ya los jóvenes ya no saben de las cartas prácticamente, ¿no? Pero cartas en papel, escritas a mano o escritas en máquinas de escribir, ¿no? Entonces le llegaron cartas y dicen que eran saquillos de cartas, ¿no? Que llegaron y decían, algunas cartas simplemente en el sobre decían Julio César Ruibal, Bolivia. No decían ninguna dirección ni nada. Entonces en correos lo que hicieron, recibían cartas para él y las acumulaban en esos saquillos y le entregaban, ¿no? Entonces eran necesidades del mundo de todo tipo para oración y todo. Yo recuerdo que había una oficina donde llevaron esas cartas y donde clasificaban estos hermanos según la temática, digamos, de las cartas, ¿no? O sea, llegó un momento en que no podían, digamos, abastecer a todo ni responder a todo. El correo no tenía la agilidad como ahora, pero no era el tema simplemente del correo, sino solo él no podía contestar ese mundo de cartas que llegaron y solicitudes y demás. Entonces, de esa manera, él lo invitaron a diferentes lugares. Él estuvo por el Perú, por Ecuador, en el Brasil y ya después en Colombia. Ahora, él en algún momento dijo que él tenía como 25 lugares, 25 naciones a las cuales él iba a ir y bueno, ¿qué dirá el Señor? Dijo, ¿no? Y él tenía esas invitaciones, ¿no? O sea, todos se habían enterado, inclusive tenía una para compartir púlpito con Katherine Kuhlman. Ninguna de estas se llegó a realizar, en realidad, excepto las que he mencionado de estos
países en los cuales él pudo moverse y pudo, ¿no? Y le acompañó, hizo, bueno, hasta donde, bueno, hasta, y un año después volvió y ya él, con ese nuevo contingente de personas que se convirtió el año 74, ya quiso formar, digamos, una iglesia, ¿no? Pero, hermana, aquí entramos en una época que ya es oscura en este avivamiento, que es cuando Julio César, hasta antes de viajar a Colombia, pues el avivamiento fue muy puro, él delegaba en sus compañeros, él los enviaba de dos en dos, pero recibí una invitación a mi país, Colombia, donde pasó algo que fue un punto de quiebre en el avivamiento, algo que cambió e impactó realmente, pues, lo que Dios estaba haciendo. Cuéntenos de ahí porque creo que hay unas lecciones muy valiosas para todos nosotros. Sí, y yo creo que conviene también mencionar dos cosas, ¿no? Una, cuando él fue al exterior a predicar y en Bolivia quedaron los jóvenes. Ya decíamos que eran los que se habían convertido con él hace muy poco tiempo, en fin, ¿no? Y el Señor se seguía moviendo y derramando de su espíritu, y había gozo, había multitud de jóvenes y no estaba Julio. Pero ¿qué pasó? Que algunos, no sé cuántos, pero se enorgullecieron. Entonces vino una palabra profética, ¿no? De un pastor, de un profeta que apareció ahí, y que dijo que por causa de ese orgullo esto iba a cesar, ¿no? Pero los jóvenes, y ese pastor, cuando profetizó, dicen que lloraba, ¿no? Lloraba, viendo tantos jóvenes, tanto gozo, tanta alegría. Y realmente hubo palabra así, porque hubo tal situación, porque realmente hay personas que de ese tiempo en las cuales también se manifestaban los dones, también había sanidades, pero a veces el ser humano es así, ¿no? De pronto quiere atribuirse lo que no es de él. Ahora, ¿qué pasó más adelante? Ya, bueno, Julio hace la gira, está por los países y luego en Colombia. Julio era guiado eminentemente por Dios. O sea, él decía, bueno, el Señor me ha dicho que vaya a tal lugar, a el otro, en fin. Él decía el Señor porque ya dijimos que lo buscaba y lo oraba mucho. Pero ¿qué pasó en Colombia? Pasó que él tuvo la predicación en un estadio, fue mucha gente, o sea, fue una predicación así también masiva, y después de esta le buscaron unas personas, ¿no? Y le dijeron, le invitaron a que vaya a la iglesia, a un lugar con ellas, ¿no? Entonces él le dijo, el Señor me ha dicho, no puedo porque el Señor me ha dicho que vaya a este otro lugar. Y estas personas le dijeron, no, el Señor nos ha dicho que vengas con nosotros. Y ahí fue un quiebre realmente ese momento. Porque él, como estas otras eran creo que, no sé, unas 3 personas, ya personas un poco más mayores que él un jovencito, él todavía tenía 19 años. Entonces, pues, realmente lo desubicaron y él fue. Y a partir de ahí entró en una doctrina legalista, ¿no? En ese grupo donde estaba una señora que era misionera, que tenía una doctrina, una forma de hacer las cosas, en la cual, bueno, se tenían que cumplir ciertos pasos para luego decir, bueno, hemos agradado al Señor, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es como que lo convencieron ahí, ¿no? Sí, y me hace usted acordar, hermana, en la Biblia hay una historia de un profeta que fue a amonestar a un rey y yo le había advertido a ese profeta, no recibas nada y no regreses por el mismo camino. Y apareció, dice ahí, un anciano profeta.
y le dijo, Dios me dijo que te recibiera en mi casa y lo convenció. Y ese profeta, el primer profeta, murió por en manos de unos leones. Es una historia que está ahí en la Biblia. Y esto fue lo mismo que pasó con Julio César. Él ya tenía claro que Dios le daba una instrucción, pero aparecieron unos hermanos, pues, mayores que él, pues, porque aparece en escena una pastora, por Unas decir así. hermanas, eran unas hermanas. Sí, de americanos. Entonces, lamentablemente él les creyó. Y usted narra en el libro, pues que obviamente ellos eran de una tendencia legalista en todo sentido, que cohibía el mover de Dios, y por alguna razón inexplicable Julio César fue atraído, fue seducido. El libro de Gálatas nos dice, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó? La palabra en griego dice, ¿quién nos embrujó? Si habiendo comenzado por el espíritu, habéis terminado en la carne. Lamentablemente comenzó un cambio en la vida espiritual de Julio César y él regresó a Colombia. ¿Y qué pasó? Se juntó lo del orgullo de los hermanos de Julio César, los jóvenes, con esta nueva doctrina, por así decirlo. ¿Qué pasó ahí con esa combinación, hermana, en Bolivia? Fue duro, ¿no? Porque él luego volvió directamente ya de Colombia al grupo de jóvenes que nos reuníamos en el Montículo. Yo he estado en todo ese periodo en el cual ha declinado el avivamiento. Nos reuníamos, como decía, en las plazas, y el Montículo era un lugar de reunión fijo, permanente para nosotros. Y esas multitudes que habían, que llenaban ese lugar, pues se redujeron de tal manera que para el fin de año, más o menos cerca de diciembre creo que llegó él, como 30 personas, más o menos. ¿Dónde estaban los demás? Pero cuando volvió Julio, volvieron otra vez, ¿no? Así los hermanos. O sea, bueno, vinieron muchos jóvenes que se habían alejado. Entonces él dijo, bueno, vamos a dejar el mundo, vamos a dejar atrás las cosas del mundo y vamos a ir adelante. Hicimos una marcha simbólica ahí, ¿no? En ese lugar. Pero dijo, bueno, que en Colombia él había conocido, bueno, explicó, digamos, de manera concreta que él conoció a unas hermanas, a una iglesia donde realmente ellas demostraban ciertas cualidades por las cuales agradaban a Dios, y por lo tanto nosotros teníamos que hacer lo mismo. Las mujeres el pelo recogido, falda, los varones el pelo corto. En ese tiempo tendían a tener melenita los jóvenes, ¿no? Entonces el pelo corto y no bigote, no barba, ¿no? O sea, ya esas reglas, ¿no? De conducta, de Reglas externas que no muestran el corazón. Dios los usó con melena. Dios los usó como eran, jóvenes normales. No estamos diciendo que Dios patrocina el pecado, estoy diciendo es tal como eran, Dios los utilizó. Y esta gente, esta doctrina de esta iglesia americana, porque era americana, pues vino a reprimir y a desplazar el verdadero sentido. Dios está diciendo que el cambio comienza de adentro hacia afuera. De nada sirve limpiar el vaso externo, peluquearse o cambiarse cosas, si por dentro el corazón no está renacido, no está renovado. Entonces, esta es la parte triste de un avivamiento que pudo haber durado hasta el día de hoy, pero que debido a esta influencia, yo sí digo que yo sí pienso que el enemigo aprovechó la ignorancia, porque creo que Julio César, pues como no tenía mucha base bíblica, ¿cierto, hermana? Haya faltado ciertas bases, pues se dejó influenciar muy fácilmente por esta corriente extraña, ¿no, hermana? Sí, sí, también ha influido el hecho de a lo mejor no haberse fundamentado más en la palabra, aunque él era un hombre que buscaba mucho a Dios, leía todo, e incluso cuando él volvió y ya empezó una iglesia el año 74, ya con la predicación y todo esto, ya empezó él a compartir
y dar más palabra y todo. Pero con el tema doctrinal, sin duda, ha sido un engaño, ¿no? Un engaño porque básicamente lo ha llevado a él inclusive hasta momentos de tener luchas muy fuertes en su vida, en su interior, hasta de llegar a pensar que no era precisamente Dios, ¿no? El mover de Dios. O sea, ha sufrido, él yo creo que ha sufrido mucho por esta equivocación, ¿Cómo es el digamos, ¿no? engaño del Pero diablo, hermana? sí, Que sí, lo sí, que usted dice, sí, de que llegar a creer que lo que Dios había hecho con él ese tiempo atrás no era de Dios. Llegar a creer que era algo de otro espíritu. Esa fue claro. tanto la confusión. Vino un espíritu de confusión que el enemigo obviamente envió, no puedo decir otra cosa, y vino él a dudar de que las manifestaciones de poder hasta antes de esa época, de que los estadios abiertos, de que el presidente abriendo una nación completa, no había sido algo de Dios. Y obviamente en Mm, esta etapa hubo mucho conflicto, ¿cierto? Porque él luchó contra los hermanos, expulsó, porque hubo resistencia en los jóvenes, que lo conocieron a un Julio César antes y a un Julio César después. ah, Y obviamente fue algo muy defraudante, muchos corazones heridos, mucha gente se apartó de la iglesia, bueno, de los caminos de Dios, sí, ¿cierto? De los caminos de Dios quedaron sí, heridos, que él así incluso es. tuvo que pedir perdón años después, ¿no, hermana? Sí, o sea, en ese tiempo en el cual él vino con estas cuestiones legalistas, pues unos directamente se fueron, o sea, los que habían regresado, el Julio ha vuelto felices, se fueron. Y otros aceptaron y otro grupo no aceptó. Entre los que se quedaron, unos aceptaron y otros no aceptaron. Julio tenía un carácter muy fuerte, era muy imponente. Él tenía autoridad. Yo pienso, en el tiempo del avivamiento ha sido una autoridad de Dios, del Espíritu muy fuerte. Pero luego más adelante, obviamente, él tenía digamos, era impositivo. Entonces, no le podían decir muchas cosas. Lo que él decía era como decir ley. Entonces, eso es para el pueblo cristiano, es también una lección para nosotros, ¿no? De que nosotros no podemos simplemente agarrar y decir, ya bueno, el pastor dice, y como el pastor dice, entonces tal. O sea, nuestra base y fundamento siempre tiene que ser la palabra de Dios. Amén. Entonces ha habido hermanos del grupo que no aceptó o que se mantuvo, digamos, aparte. Hubo hermanos que hablaron. Hubo un hermano que le dijo, Julio, esto no está bien. Por esto. O sea, le dio razones. Pero obviamente él no le escuchó, ¿no? Porque ¿qué se hacía con los que no aceptaron lo que él dijo? Afuera, Los ¿no? O sea, expulsaban. ahí Sí. institucionalizaron, vale decir, de lo que nos reuníamos en la calle, ya después se alquiló un local, un salón para reuniones, y ahí van todos. Pero ¿quiénes no entraban? Los que no aceptaban eh, afeitarse la barba, las mujeres no tenían que pintarse, tenían que estar el cabello recogido, la falda larga, etc. Entonces, los que no aceptaban, los que decían, por esto no estamos de acuerdo, pero sí queremos reunirnos porque hemos conocido al Señor. Entonces venían a esas reuniones, los sacaban de la reunión, los sacaban o no les dejaban entrar. O si Amén. estaba allá adentro, pues los sacaban. ¿No? Había un hermano Lamentablemente, que, sí, el orgullo y autosuficiencia no son buenos consejeros, ¿no? Hubo un claro, cóctel, hubo un era un cóctel, momento de engaño, ¿no? sí, Era un engaño. lamentablemente, pero obviamente Julio César regresó a Colombia, fundó una obra en Colombia y bueno, años después él murió, lamentablemente lo mataron en un tiempo difícil que hubo en mi país, en que mataban cristianos, pastores, él murió como mártir, diría yo, porque trataba de unificar la iglesia. Estamos hablando de muchos años después, pero Sí, el sí, sí, sí. avivamiento, enfocándonos en el avivamiento en Bolivia, fue el semillero de muchas congregaciones. Mm, Cuando viví en Bolivia, yo me congregué en una congregación eclesía que es de la del pastor Toto, que nació de esa época, pero sí. hubieron muchas más.
Entonces, ese avivamiento fue un semillero de congregaciones que nacieron en La Paz, en Cochabamba, en Bolivia. Dios lo usó. Definitivamente quedó un fruto, ¿no, hermana? Quedó un fruto Sí, de ese avivamiento, aunque lamentablemente terminó en esa época, pero quedó el fruto, que es lo que más importa, los discípulos. Los milagros pasarán, pero lo que más importa es los que perseveraron, ¿cierto? Y usted incluso es fruto de ese avivamiento. Cuando yo estuve en Bolivia, pude disfrutar del fruto del avivamiento a través de esta iglesia donde nos congregábamos y donde servíamos. ¿Qué otras lecciones, ya el tiempo nos está terminando, qué otras lecciones cree usted que en general para los ministerios de hoy en día, para los que hoy en día están queriendo ser usados por Dios, porque hay mucho que hablar de esto, pero ¿qué puede sacar, qué puede usted decirnos, hermana? ¿Qué lecciones así prácticas? sí, yo creo hay que aclarar mucho de que la obra era de Dios, ¿no? Si bien había toda esa proyección, digamos, de lo que podía haber hecho Julio como evangelista, él años más tarde decía, hablaba del tiempo primero y decía, bueno, Dios me quería en ese momento como evangelista, decía, ¿no? Pero bueno, hay que hablar que la obra siempre es de Dios. Dios utiliza a las personas en un momento dado para que realmente sean de bendición y bueno, cumplan un propósito en su vida. Y Dios lo utilizó a Julio para ese avivamiento, pero tanto el avivamiento como el mover del Espíritu, ese derramamiento, nadie se lo puede atribuir, ¿no? Ni siquiera el mismo Julio. Él era muy claro en esto todo ese tiempo y está aún en los mensajes, que él decía que no era él. Él decía, no, ustedes no han venido a ver a Julio, el Señor está aquí, el Señor va a obrar. O sea, él atribuía a Dios toda la gloria. Entonces, si esto tuvo que terminar, digamos así, bueno, Dios así lo permitió, porque en realidad la gloria siempre tiene que ser para Dios y Él es el que hace. O sea, si el Espíritu en algún momento dado no se ha movido de la misma manera que en ese tiempo, bueno, Dios lo sabe, Dios es soberano. Ya hemos dicho las razones también. Ahora, hay otro aspecto que es importante que este Julio también lo dijo, pero esto lo dijo a su esposa y ella es la que lo contó, ¿no? Que en un momento dado, él le preguntó a Dios y le dijo, Señor, ¿qué pasó con ese avivamiento? ¿Dónde están los frutos? Le dijo a Dios, le preguntó. ¿Y saben qué le respondió el Señor? Le dijo, ¿cuáles frutos? Si esa era la siembra. O sea que realmente Dios es soberano y Dios sabe, ¿no? O sea, nosotros vemos muchedumbres, vemos multitudes, después no vemos vemos que no quedó, en fin, vemos cosas que han pasado, pero Dios tiene una obra que hace, ¿no? Dios hace la obra. Por ejemplo, decíamos las personas, o sea, no había lugares donde se puedan acoger a los convertidos y todo, pero también se tiene evidencia de que las iglesias evangélicas se han llenado en ese tiempo, ¿no? O sea, si bien ha habido personas que no han podido ir digamos, a un lugar donde hayan crecido, pero otras sí se han llenado las iglesias, ¿no? Bueno, pero Dios tiene sus caminos. Ahora, ¿cuál la lección? ¿Cuál la lección nuestra para estos tiempos? Y yo creo que deberíamos tenerla siempre en consideración. Es que realmente nuestra dependencia tiene que ser de Dios. Nuestra fe tiene que estar en Dios. Si Dios hace algo a través de nosotros, es Dios, no somos nosotros. Pero nuestra fe tiene que estar en Dios, porque lo que Él hace es de Él. O sea, si Él mueve su espíritu de esta manera poderosa, lo hace Él, porque muchas veces se busca la receta, ¿no? Y muchas veces hay grupos, hay personas, yo hasta ahora, bueno, hay momentos en que nos reunimos de tiempo, se llaman los dinosaurios, ¿no? Un grupo que nos llaman así,
de las personas que se han convertido esos años, ¿no? O ese tiempo, básicamente, el tiempo de Ruibal. Y hay tanta añoranza, ¿no? De decir, y lo que pasaba, y lo que fue, y lo que se hizo, y lo que ocurrió, y estos milagros, y las multiplicaciones, y las sanidades, y el gozo de la salvación, y cómo cantábamos, etcétera, ¿no? Hay tanta añoranza. Pero la obra es de Dios, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que estar dispuestos. A veces pensamos, ¿no? Hasta yo pensaba, ¿no? Bueno, siguiendo una receta, ¿no? El A, B, C, D, digamos, ¿no? Hacemos esto, más el otro, más aquello, más esto. Entonces, Dios va a hacer. Pero Dios es soberano. Dios, cuando Él quiere derramar su espíritu, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero el punto es que nosotros seamos utilizados por el Señor, seamos receptivos y podamos, Dios nos dé la gracia de obedecerle. Porque también eso es una lección que creo muy difícilmente se ha aprendido este hermano, ¿no? Porque este hermano en ese tiempo ha sido totalmente obediente a Dios. Mientras él ha obedecido, pues ha sido, ¿no? Totalmente, o sea, él ha obedecido, pero con una fe sencilla. Esa fe sencilla que te dice, bueno, anda allí. O sea, él de pronto le decía, bueno, le había dado creo que su saco a un pobre, ¿no? O sea, se sacó él y le dio, digamos, ¿no? ¿Qué has hecho? El Señor me ha dicho así, ¿no? Entonces, bueno, eso es una cosa, un ejemplo, digamos, ¿no? Pero él tuvo todavía cosas más mayores, ¿no? Como el momento en que Dios le dice, regresa a Bolivia porque yo lo haré a mi manera. Él simplemente creyó y fue, ¿no? Entonces hay cosas que son obediencia, ¿no? Que no es solo fe, sino también es obediencia. Entonces eso creo que nos falta y que realmente busquemos al Señor. Yo creo que nuestra parte, si alguna parte tenemos y que es una flaqueza, es buscarle a Dios. ¿De qué manera? En oración, también en la lectura de la palabra. Amén. Y ya luego viene el tema de obedecerle, ¿no? Y de creerle, porque imagínense, para obedecer algo que para otro es descabellado, es creerle a Dios, ¿no? Como bueno, esta historia es un desafío, una motivación para creer que no se necesitan recursos materiales. Los recursos los provee Dios. Si Dios prometió, Él algo hará. Y nuestros pensamientos son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Como usted bien dijo, Dios tenía un plan, el plan de Dios se cumplió, aunque creamos que el diablo lo estropeó, aunque a nuestros ojos podemos decir que puede haber sido mejor, diferente, Dios tenía todo bajo control, nada se sale del control de Dios. Muchas gracias, hermana Eunice. Yo quiero invitar a los oyentes, a los que estén viendo este video, que quieran conocer de este material, el libro Así lo prometió, que escriban sus comentarios y le haremos llegar la información. Muy pronto estaremos en Amazon, ¿no, hermana Eunice? Su libro va a estar disponible en Amazon, pero para los que quieran en físico, es escribir. Así lo prometió. En la página web www.unavozeneldesierto.org también hay una versión radial de este programa que ya hicimos hace un tiempo con más detalles. Hay mucho que contar del avivamiento, pero doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias, hermana Eunice, nuevamente. Gracias también por la entrevista. Dios haga su obra, complete su obra en todos nosotros y nos ayude a seguir adelante. Amén. Que muy pronto podamos ver avivamientos, avivamientos no tanto por los milagros, sino cambio de corazón. El avivamiento de Bolivia cambió corazones. El avivamiento de Bolivia hubo arrepentimiento, nuevos nacimientos. No es igual como lo vemos hoy en día, que es una campaña de milagros. No, era acompañado de muchas señales. Y el milagro más grande es el nuevo nacimiento. Jesús vino a morir en la cruz por darnos un nuevo corazón y una entrada a la presencia y a la vida eterna. No olvidemos que es el milagro más grande y si hemos experimentado ese milagro, ya los demás son más pequeños. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les ha acompañado Rosenberg Pulanía y nos encontraremos en nuestro próximo espacio. Hasta pronto.